Muy buenas noches. Gracias por informarse con Noticias Capital. Comenzamos. La defensa del alcalde Gustavo Petro espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome una decisión en cuanto a las medidas cautelares en favor del mandatario capitalino, en el proceso que se sigue en su contra en la Procuraduría. Anoche, el burgomaestre capitalino le pidió al presidente Santos que espere esa decisión antes de tomar cualquier determinación. Pablo Bastida se encuentra precisamente con uno de los abogados del alcalde Gustavo Petro. Buenas noches, Pablo. ¿Cuáles son esos Muy buenas detalles? noches, Luis Guillermo, para usted y para todos los televidentes de Noticias Capital. A esta hora nos encontramos precisamente con el doctor Carlos Rodríguez Mejía, uno de los defensores del alcalde mayor Gustavo Petro. Doctor Carlos Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Noticias Capital. Y frente a las decisiones o al proceso que se lleva a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué se puede decir? Bueno, nosotros esperamos que la semana entrante la Comisión Interamericana admita las medidas cautelares que hemos solicitado en favor del alcalde Petro y de los electores del alcalde Petro, porque estamos en una situación grave y urgente que además ocasionaría un daño irreparable a los derechos del alcalde, del ciudadano Gustavo Petro y de los electores. De manera que esperamos que se le ponga límite por un tiempo hasta que se decida a fondo a la decisión del procurador. Precisamente de los derechos políticos del alcalde mayor Gustavo Petro, ¿por qué se estarían violando estos derechos? ¿Cuál es la argumentación que ustedes tienen? Sí, los derechos políticos que están establecidos en el artículo 23 de la Constitución de la Convención Interamericana señalan que una persona que es elegida tiene derecho a permanecer en su cargo y que solo puede ser limitado a su permanencia por un juez penal, en una causa penal. El alcalde no ha sido acusado de ningún delito, sino de unas diferencias de criterios con el procurador. Y el procurador no es ni juez, ni mucho menos penal. De manera que se le están violando esos derechos que son fundamentales, que la Convención les da tanta importancia y los liga a la democracia, de tal manera que no permite que se suspendan, como el derecho a la vida o la integridad personal, en ningún caso, ni siquiera de emergencia. Un juez siempre tiene que intervenir en la detención de una persona, en la afectación de derechos fundamentales, y los derechos políticos son fundamentales. Solo los jueces en un Estado de Derecho los pueden intervenir. Doctor, esta semana entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría emitir algún fallo para contrarrestar la posible decisión de ratificar la suspensión por parte de la Procuraduría del alcalde Gustavo Petro. Sí, nosotros esperamos que la Comisión acceda a las medidas cautelares solicitadas, que son pídale al gobierno colombiano que suspenda la ejecución del fallo del procurador mientras la Comisión, oyendo al gobierno colombiano, decide de fondo si las facultades del procurador son compatibles con las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rodríguez. Pues estas son las apreciaciones de la defensa del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Hay que decir que precisamente ayer en las movilizaciones que se realizaron y que terminaron en la Plaza de Bolívar, el alcalde mayor ratificó que de ser pues ratificado precisamente el fallo por parte del procurador, la movilización sería permanente en este punto de la ciudad, en la Plaza de Bolívar. Esta es la información que nosotros registramos a esta hora de la noche. Luis Guillermo, continúe usted con más en Noticias Capital. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pablo.